Muy buenos días. Vamos a empezar con la semana 7. Bueno, el tema de esta semana sería los componentes externos y internos. Vamos a ver con los componentes externos. Empezaremos con este tema. Los componentes externos son componentes que se conectan a diferentes puertos de la computadora, pero que permanecen externos a ella. Son de entrada porque el flujo principal de datos va desde el periférico hacia la computadora. Bueno, nosotros en estos componentes externos nosotros utilizamos es donde conecta diferentes puertos, por ejemplo el CPU, el mouse, todo eso son componentes externos de una computadora, pero que en sí utilizamos dentro de la computadora. Vamos con las características de hardware externo. Como todo hardware, se trata de un componente físico con una función establecida. En el segundo dice no obstante, a diferente del hardware interno, el externo se enfoca más en otorgar, mejorar o posibilidades adicionales. En la tercera dice pocas veces, por no decir nunca, un componente dentro del hardware externo tendrá un funcionamiento importante para el uso básico de un equipo. Estas son las características de los componentes de externo, que son básicas y principales. Tipos de hardware externo. Hay 4 tipos de hardware externo, que es la entrada, dispositivo de salida, dispositivo de conexión a internet, dispositivo de almacenamiento. Veamos cuáles son los conceptos de estas entradas. Son de dispositivos de entrada, son los accesorios que permiten el ingreso de información a un sistema digital. Dispositivos de salida, al contrario que los de entrada, estos permiten algún tipo de salida de información, como podría ser un monitor. Dispositivos de conexión a internet son aquellos que se encargan de servir como herramientas para que se pueda dar una conexión a internet. Dispositivos de almacenamiento, su fin es de otorgar un espacio de almacenamiento adicional al que normalmente tiene un equipo. Componentes externos. Estos son los componentes externos que nosotros utilizamos en la computadora. El gabinete, monitor, mouse, teclado, parlantes, micrófonos, cámaras, impresoras. Bueno, estos son los componentes externos que nosotros utilizamos en la computadora. Vamos con el siguiente tema, que es componentes internos. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre componentes internos, ya que hablamos sobre los componentes externos. Los componentes internos son los que componen el hardware de nuestro equipo y serán los encargados de manejar la información que nosotros introducimos a lo que descargamos desde internet. Será lo que nos hará posible almacenar datos, por ejemplo, jugar o juegos, o mostrar por una pantalla los trabajos que realizamos. El hardware interno, es decir, es un conjunto de componentes físicos que forman parte del dispositivo principal, siendo inesperado de este. En otras palabras, cada parte del hardware interno es una pieza fundamental cara al funcionamiento correcto del dispositivo. Bueno, ahí ya estamos dando cuenta de que se trata estos componentes internos, que nos introduce, dice, a lo que descargamos o lo que trabajamos, que realizamos los trabajos. Entonces ahí se introduce la información.
Vamos a ver cuáles son los componentes internos que nosotros consideramos. Vamos a ver los tipos de hardware internos. Existen dos tipos de hardware interno que se diferencian según el grado de importancia que posee en la estructura de dispositivo del que es parte. Entonces, veamos cuáles son los dos dispositivos, los dos tipos de hardware internos. Por una parte están los componentes que son clave en el funcionamiento básico, como puede ser la placa base o la tarjeta de red. Por otra parte se encuentran los componentes que se puede ser sustituido por periféricos como el ratón, pantalla o teclado. Estos son los dos principales importantes de los componentes internos. Entonces vamos a ver los componentes internos. Básicamente serán, bueno, disco duro, memoria RAM, procesador, tarjeta de red, tarjeta gráfica, tarjeta madre, tarjeta de sonido, ventilador, fuentes de almacenamiento. Estos son los componentes internos que nosotros consideramos los más básicos de una computadora, que en sí está dentro de la computadora. Bueno, eso todo fue de esta semana. Entonces terminamos con este tema. En el siguiente video empezaremos con la semana 8 con el otro tema. Muchísimas gracias. Eso todo fue de mi parte.